Lección divina sobre Marcos 2, 1, 12. La curación del paralítico en Cafarnaúm. Abrazamos a nuestros hermanos enfermos y vulnerables. Introducción. Bienvenida. Bienvenidos a este momento de cercanía, reflexión y oración con la palabra de Dios. En el 2033 celebraremos el segundo milenio de la muerte y resurrección de Cristo. Los obispos de México, en el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, dicen: la vida de Jesús es redentora, su sensibilidad ante el sufrimiento de los enfermos y necesitados. Proyecto Global de Pastoral 112. El Señor Jesús no solo nos invita a hacer algo por el más necesitado, sino que identificándose Él con los más pequeños, nos invita a amarlo en ellos y a recibir así la herencia del reino. El hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo y el encarcelado son el terreno en el que mostramos la calidad de nuestra vida de discípulos redimidos. Proyecto Global 123. El acontecimiento redentor de Cristo no fue solo su muerte en cruz y su gloriosa resurrección, sino que todas sus enseñanzas y sus signos llenos de ternura y misericordia son redentores. Por ello queremos hacer nuestro el curar a los enfermos, liberar a las personas del yugo de la ley, consolar a las madres que han perdido a sus hijos, dar alimento a las multitudes hambrientas que los seguían, perdonar a los pecadores e invitar a la conversión a todos para que el reino de Dios se abra paso. Proyecto Global 185. En el mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Abrazar a nuestro pueblo en su dolor, Protocolo 58, diagonal 2020, del 20 de junio de este año, nuestros obispos nos dicen: abrazamos a nuestros hermanos enfermos y vulnerables. Nos preocupan las condiciones de nuestros hermanos enfermos a causa del COVID-19, de quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas. A pesar de las medidas implementadas por las autoridades sanitarias en los distintos niveles de gobierno, la cifra de personas enfermas y fallecidas a lo largo y ancho del territorio nacional sigue en aumento. Ante todo lo anterior, los invito a reflexionar sobre el conocido pasaje de la sanación del paralítico llevado por sus amigos allá en Cafarnaúm y narrado en Marcos 2, 1, 12. Canto inicial de la misa de otra manera. Oración inicial. Oremos por nuestros hermanos enfermos y vulnerables. Señor poderoso, pan de vida, hoy te venimos a decir: aquellos a quienes amas están enfermos. Tú lo puedes todo. Te pedimos humildemente que les devuelvas la salud, pero si son otros tus designios, te pedimos les concedas la gracia de sobrellevar cristianamente su enfermedad. En los caminos de Palestina tratabas a los enfermos con tal delicadeza que todos venían a ti. Danos esa misma dulzura, ese tacto que es tan difícil de tener cuando se está sano. Que yo sepa dominar mi nerviosismo para no agobiarles, que sepa sacrificar una parte de mis ocupaciones para acompañarles si es su deseo. Yo estoy lleno de vida, te doy gracias por ello, Señor, pero haz que el sufrimiento de los demás me santifique, formándome en la abnegación y en la caridad. Amén. Lección. ¿Qué dice el texto? Leyendo el texto, Marcos 2, 1, 12. Por favor busquen en su Biblia la cita que reflexionaremos, Marcos 2, 1, 12. Escuchen, hermanos, la palabra del Santo Evangelio según San Marcos. Entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico.
Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Palabra del Señor. Mirando el texto. Contexto. El Evangelio de Marcos, apenas iniciado, presenta inmediatamente a Juan preparando la llegada del Mesías. Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, 1:2-11, es llevado al desierto, 1:12-13, y empieza a predicar, 1:14-15, y llama a sus primeros discípulos, 1:16-20. Luego viene una serie de datos que testimonian su predicación, 1:21-22, y varias curaciones: un poseído, 1:23-28, la suegra de Simón, 1:29-32, otros muchos, 1:33-39, un leproso, 1:40-45. Estructura. El relato tiene una forma concéntrica. Primero, un encuadre local: Cafarnaúm, la casa, la puerta, versículos 1-2a. Luego, la acción de Jesús con el pueblo, versículo 2b, está correspondida con la reacción de los espectadores ante la acción de Jesús, versículo 12b. La llegada y acceso del paralítico, versículo 3-4, se corresponde con la salida del paralítico curado en el versículo 12a. La palabra de Jesús al paralítico en el versículo 5 está correspondida con la conclusión y palabra al paralítico de los versículos 10 y 11. La reacción de los escribas en el versículo 6 está correspondida con la reacción de Jesús ante los escribas de los versículos 8 y 9 al centro de esta composición. Para comprender más, leeremos algunos datos que nos ayuden a comprender mejor lo que hemos leído y escuchado. Sociedad, casa, palabra. En el relato de Marcos, a causa de la curación del leproso, Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. 1:45. Ahora Jesús ha entrado en Cafarnaúm. Ha pasado el tiempo de la impureza y Jesús se acerca al entramado social. Se dice que está en casa, pero no se dice de quién era esa casa. La casa indica un contexto familiar y secular, es decir, alejado de los lugares sagrados del templo en Jerusalén o de la sinagoga del pueblo. Allí, con tanta gente, seguramente cada una con sus expectativas y sus prioridades, Jesús coherentemente planta su proyecto prioritario: predicar. Su palabra ha invitado a la conversión y a la fe, Marcos 1:15, al seguimiento, Marcos 1:17, a la liberación, 1:26, y a la sanación, 1:41. La sociedad, la vida familiar y la palabra son tres medios que permiten la humanización del ser humano. Le ayudan a madurar, puesto que le brindan herramientas para la constitución de la identidad, el diálogo mutuo, la relación y la solidaridad. Solidaridad, más fe, más ingenio, igual a superación del mal. La palabra paralítico tiene una referencia a piedra, litos, uno que estaba como de piedra. El personaje no tiene identidad. No se dice el nombre ni participación, sin voz, sin poder ir por sí mismo. Es un prototipo de invalidez dado que no puede desplazarse por sí mismo. Los portadores tampoco son identificados, solo se describe su acción. Ayudan a un necesitado, evalúan los obstáculos, encuentran posibilidades, aprovechan los recursos, trabajan en equipo. El paralítico también se contagia de su valor y seguramente compartía la fe de que Jesús haría algo por él. La superación de la parálisis implica un arduo proceso y un compromiso serio
para liberarse de los obstáculos y alcanzar lo que se desea. Mirada unificadora de la condición humana. Al llegar a Jesús, no hay una petición por parte de alguno de los portadores o del paralítico. Ellos suponían la necesidad de la curación física. Jesús pone en evidencia la verdadera necesidad, el perdón de los pecados. Los escribas estaban sentados, una postura propia de los jueces de la ortodoxia o pureza de la doctrina. En el Antiguo Testamento, el corazón es la sede de la vida volitiva, emotiva, intelectual y espiritual del hombre. Allí, en el interior de aquellos, se fragua el juicio. Jesús habla a su amado. Ellos sabían que Jesús sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados, pero no les era posible pensar que pudiera perdonar los pecados. A nivel teórico, sabían de la relación pecado-enfermedad, pero en la vida real dudaban de la relación perdón-curación. Para Jesús no podía haber sanación física sin perdón. El espíritu y el cuerpo tenían que armonizarse. Si se perdonan los pecados de verdad, el resultado sería la sanación del paralítico. Si se pide al paralítico que se levante y sucede esto, supone que la causa de su enfermedad ha desaparecido, dicho de otro modo, que su pecado ha sido perdonado. Solidaridad más integralidad igual a liberación y autosuficiencia. Gracias al empeño de los amigos y a la sanación integral de Cristo, el paralítico se levantó. Lo que otros habían hecho para él, ahora lo hace él mismo, levantar su camilla. Y aquello de lo que había estado impedido, ahora lo logra, sale a la vista de todos. En este milagro se han verificado el perdón y la curación. La frase de Jesús no podía ser una blasfemia. Si lo hubiera sido, el paralítico no estaría caminando. No podía verificarse la sanación sin el perdón. Meditatio. ¿Qué me dice el texto? Casa sagrada que acoge. Jesús predicaba al interno de una casa, en un contexto familiar, y hacia allá fue conducido el paralítico. Allí se manifestó el ingenio y el cariño de quienes lo llevaron. En ella se aclararon las ideas sobre las necesidades del enfermo. Allí se manifestó el poder de Cristo y la curación del paralítico. Nuestros obispos desean seguir construyendo una casita sagrada como un lugar donde nadie se siente extraño, un lugar de encuentro, convivencia y cercanía con los seres queridos, un lugar donde se comparten las experiencias de la vida. Proyecto Global 154. En el mensaje Abrazar a nuestro pueblo en su dolor, nuestros obispos dicen que los valores de las familias mexicanas que llevan a la reconciliación, a la solidaridad y a no decaer en la esperanza, habrán de ser protegidos y jamás vulnerados. Las familias merecen ser reconocidas no solo como célula básica de la sociedad, sino como instancia que compensa en algún modo las carencias en materia de salud que tenemos en el país, sin que esto signifique dejar de buscar cómo superar dichas carencias con políticas públicas apropiadas. Meditemos. ¿Cómo podemos hacer que Cristo se haga presente en nuestra familia para contribuir más y mejor en el cuidado de nuestros familiares y amigos enfermos y vulnerables? Marque pausa y reflexionemos. Solidaridad más fe más ingenio para crecer. El evangelista no dice quiénes eran los que llevaron al paralítico. Pudieron haber sido familiares, amigos, vecinos, gente altruista que sumaron su interés por el bien de su amigo, de su familiar, de su vecino, de aquella persona vulnerable en desgracia, y con astucia pudieron superar obstáculos y encontrar estrategias para brindar al paralítico una situación más humanizada. En el mensaje Abrazar a nuestro pueblo en su dolor, nuestros obispos dicen que, en esta circunstancia, se ha hecho particularmente visible el papel insustituible de la familia y su capacidad extraordinaria para proporcionar cuidados a los enfermos y a los más vulnerables. Especial mención merece el hecho de que estas tareas, en la mayoría de los casos, han sido asumidas por mujeres. Es fundamental que la labor de las familias, junto con la entrega hasta dar la vida por parte de numerosos agentes sanitarios, sea ampliamente reconocida y correspondida por todos, gobierno, iglesia y sociedad civil. Compartamos algunos gestos a favor de los enfermos y vulnerables de los cuales hemos sido los promotores, o testigos,
o hemos escuchado y que son dignos de ser reconocidos. Marque pausa y reflexionemos. Una mirada antropológica e integral. Jesús cuestionó: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu camilla y anda? Y al final le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Armonizó el cuerpo y el alma de aquella persona. En el mensaje Abrazar a nuestro pueblo en su dolor, nuestros obispos señalan lo que el gobierno debe vigilar ante la pandemia. Ante esta realidad, para tener conciencia clara del alcance de la pandemia y sus consecuencias, es necesario que las autoridades civiles realicen todo el esfuerzo posible para proporcionar información sólida y transparente sobre la extensión del contagio y su evolución, así como del número de muertes que causa, por lo que será oportuno que la aplicación de pruebas sea amplia, constante y expedita. El derecho a la información sobre el alcance real de la pandemia en México, como en todo el mundo, no puede ser limitado o restringido en modo alguno. La búsqueda de esta información, con todos los recursos disponibles, no solo es un requerimiento técnico, sino una obligación moral de quien tiene la responsabilidad de promover el bien común y dar certidumbre al pueblo cuando se encuentra desconcertado. La pandemia ha evidenciado en nuestro país la necesidad de fortalecer el sistema de salud, la falta de insumos suficientes a los asistentes sanitarios y la urgencia del acceso a los servicios de salud para todos. Meditemos. Nuestros gobernantes deben estar pendientes de cuidar el cuerpo. Nosotros los católicos, ¿qué podemos hacer para que nuestros familiares o amigos enfermos o vulnerables armonicen también la parte espiritual para que así tengamos una sanación integral? Marque pausa y reflexionemos. Crecer para liberarse. El paralítico, al ser liberado integralmente, tomó su camilla y salió en medio del asombro de los demás. Meditemos. ¿Cómo podríamos hacer para que nuestros familiares o amigos y enfermos o vulnerables no se sientan una carga o un estorbo para los demás en su enfermedad? Marque pausa y reflexionemos. Horacio. Esta palabra, ¿qué me hace decirle a Dios? Horacio con punciones o de arrepentimiento. Los invito a que en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestra indiferencia o nuestra impaciencia en el cuidado de nuestros familiares y amigos enfermos o vulnerables. Marque pausa y haga esta oración. Horacio petitionis o de petición. Oremos a la Virgen por nuestros hermanos enfermos y vulnerables. Señora María, salud de los enfermos, intercede por nosotros ante tu Hijo para que sepamos compartir los dones recibidos con espíritu de diálogo y de acogida recíproca, a vivir como hermanos y hermanas atentos a las necesidades de los demás, a saber dar con un corazón generoso, a aprender la alegría del servicio desinteresado, especialmente a nuestros hermanos enfermos y ancianos. Amén. Horacio Eucarística o de acción de gracias. Del momento de oración especial del Santo Padre del pasado 27 de marzo de 2020. Descubramos nuestra vida como una historia de salvación y veamos el sentido salvífico de las situaciones de nuestra existencia. Digamos juntos: te damos gracias, Señor, porque en esta pandemia hay gente que cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. Por los padres, madres, abuelos y abuelas, docentes que muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Por las personas que rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. Amén. Contemplatio. ¿Qué don recibo y qué fruto espiritual doy? Aprendizaje. ¿Qué he aprendido gracias al acercamiento a este texto bíblico? Marque pausa y reflexionemos. Acciones posibles. ¿Qué cambios puedo hacer en mí para imitar a los portadores del paralítico?
Marque pausa y reflexionemos. ¿Qué prejuicios debo quitarme para ayudar a los enfermos y vulnerables de manera integral? Marque pausa y reflexionemos. Oración final. Ante esta pandemia que aún no superamos, sea que enfermemos o que cuidemos a nuestros familiares y amigos enfermos o vulnerables, pongamos la confianza en Cristo. En mi debilidad me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. En mi debilidad me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad